empezar. Como ya estamos acostumbrados a hacerlo en este escenario, vamos a hablar Juan y yo al tiempo. Nosotros vamos a presentar las conclusiones de la mesa de soberanía alimentaria, y lo que vamos a hacer es hacer como una narrativa de las principales discusiones que se dieron. Las hemos dividido en tres, y al mismo tiempo los temas gruesos que fueron saliendo en estas principales narrativas. Era dos voces en este asunto, así que tengamos paciencia. Unas ideas fundamentales, y retomando algo que mencionó el último relator, el último compañero relator. Algo que se discutió en la mesa es que no se podía hablar de la importancia de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación reconocidos, en el caso de la soberanía alimentaria por primera vez como derecho en la declaración, sin hacer alusión al modelo económico neoliberal. Y empezamos mencionando que el neoliberalismo se caracteriza por un ejercicio de la violencia que tiene, digamos, tres rasgos: uno que es la violencia física, la otra que es la violencia narrativa y la normativa, y la tercera que es la violencia narrativa y cultural, lo que conjuntamente conforman lo que los especialistas han llamado la razón neoliberal. Y en el marco de eso se volvía como muy pertinente analizar el tema del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, y lo que había sido recogido en la declaración, teniendo en cuenta ese elemento, ¿no? En ese sentido mencionábamos que dentro de la violencia narrativa neoliberal había tres cosas que han sido sistemáticamente debilitadas o combatidas por ese creer neoliberal. El primero es la concepción del Estado mismo, el tema de los derechos humanos y la defensa de las diferentes soberanías, en este caso la soberanía alimentaria. Y cuando hablábamos del Estado, una de las cosas que mencionábamos es la oportunidad que existe, gracias a la declaración, ¿sí?, que recoge además muchas cosas que se venían trabajando y luchando desde hace muchos años, la posibilidad que existe de nosotros volver a rescatar el papel nuestro en la composición del Estado. Hemos sido excluidos, al menos narrativamente, de lo que es la conformación del Estado y el papel y la función de lo que tiene que ser el Estado. Alrededor de eso se mencionaron tres propuestas. La primera, el fortalecimiento de las redes regionales y locales para hacer incidencia en favor de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación y la nutrición adecuada en procesos de formulación, ejecución y seguimiento de los programas de gobierno y políticas públicas en el contexto previo y posterior a las nuevas elecciones. Se considera una importancia clave este periodo electoral que se nos avecina en términos regionales y locales para poder presionar y dar seguimiento. La segunda, dar seguimiento a los escenarios abiertos de construcción de política pública que incidan en los sistemas agroalimentarios, y se mencionaron dos por lo menos. El primero, el proyecto de ley de compras públicas, que en este momento está girando en el Congreso Nacional y que va para su tercer debate. Y el segundo es la resolución 464 de lineamientos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Ellos, entre otros, se vuelven una prioridad para establecer ejercicios reales de participación de la producción campesina. Cómo hacer esto, cómo empoderarlos y cómo seguir trabajando en ellos y darle seguimiento a esto que va confabulándose en términos de que una cosa es lo que se propone y otra cosa es lo que sale del Congreso. El tercero, el reconocimiento de las iniciativas y procesos sociales como construcción de políticas alternativas en formación y producción. Es decir, la política pública no es solamente la que se escribe en un papel, sino también la que las organizaciones ejecutan, hacen y transforman en los territorios y en las acciones concretas. Se mencionaron las escuelas agroecológicas, los ejercicios de intercambio de semillas, los mercados campesinos, los territorios libres de transgénicos, los procesos de reconocimiento de la cocina tradicional, entre otros. Otra de las ideas fuertes que se mencionó en el grupo es que la declaración y el reconocimiento explícito de la soberanía alimentaria, ¿sí?, como derecho,
y volver a insistir sobre el derecho a la alimentación, que ya está reconocido previamente, sirve como una oportunidad histórica para acercar luchas sociales que sean en campo y ciudad. Casi siempre cuando se habla del tema alimentario, del tema obviamente campesino, se circunscribe a un espacio rural, a un territorio rural y a unos sujetos que viven en zonas rurales. Pero digamos que esto, como ha sido reconocido de la manera como ha sido reconocido en la declaración, se vuelve una oportunidad histórica para, alrededor del tema alimentario, el tema de la discusión de las soberanías, que incluye la soberanía de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Se pueden acercar discusiones en términos de propuestas de lucha que nacen en ciudad y campo. Y en el tema de nutrición, por ejemplo, es un caso crucial. En este caso se abordaron propuestas como el fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización, el tema de compras públicas, el tema de sistemas alimentarios propios como una oportunidad política para la defensa y la garantía de la soberanía y la autonomía alimentaria, el derecho a la alimentación, que se puede articular, por ejemplo, con ejercicios de nutrición en las escuelas, en los colegios y con los mercados campesinos. El tema de la pedagogía para la divulgación y el posicionamiento de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, sus marcos legales en los productores, que son los titulares de derechos, y la población en especial, jóvenes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, y también en actores políticos, y también se habló en funcionarios públicos que desconocen este tema. Y finalmente, abordar los debates de la alimentación para las niñas y niños en los centros educativos de todo el país, como una forma de garantizar la nutrición adecuada en conexión con las economías campesinas. Es decir, no solamente se debe abordar el tema de la buena nutrición para los niños y niñas, sino también que esa buena nutrición sea realmente garantizada por las economías campesinas. Otra idea fuerza que se mencionó en la discusión de grupo y que potencia la declaración y que reconoce además explícitamente en la declaración es el papel protagónico que tienen las poblaciones campesinas en la protección, ¿sí?, de la diversidad alimentaria y la biodiversidad asociada. Creemos que ese es un elemento sustancial, es un elemento clave en un contexto en donde el reloj lo tenemos en retroceso, ¿sí?, en donde, digamos, alguien mencionaba, no hay un planeta B que habitar, no hay un plan B y un planeta B, y digamos, ese reconocimiento que se hace en la declaración, digamos, políticamente puede tener una importancia y construir unos horizontes de lucha muy interesantes dentro de las organizaciones del campo. En este caso se mencionaron dos acciones concretas y prioritarias. La primera, la protección y uso de las semillas y razas nativas, no solamente las semillas, sino también las especies, las razas, especies avícolas, especies pecuarias, especies menores, como herramienta para fomentar la diversidad alimentaria. Y también la protección de los procesos de defensa de los recursos como la tierra, el agua y la biodiversidad. Y finalmente, creo que ese es finalmente. Y finalmente otra idea fuerza que se trabajó en el grupo y que cierra con la primera que tiene que ver con la primera que mencionamos al iniciar la intervención, es que la declaración, el reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria y una vez más mencionar nuestro derecho a la alimentación, nos puede ayudar a construir y posicionar una contranarrativa al neoliberalismo, que implica también una contrapraxis, ¿no?, a la práctica neoliberal, ¿sí? Y entre esas tenemos los siguientes ejemplos de lo que puede ser posicionar una contranarrativa al neoliberal. Hay un logro importante en hacer preeminente tanto el tema en la declaración, o que se hace preeminente el tema de la declaración, el tema del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, en lugar del enfoque de seguridad alimentaria, que es el que inunda todas nuestras políticas públicas y es el que inunda los discursos, digamos, también de la construcción global del tema alimentario. La importancia de la cultura en temas como el tema de los productos nativos, no solamente las semillas, sino ya ahora también los productos nativos, los conocimientos ancestrales, la cocina tradicional, el valor nutricional de los alimentos nativos. La diferenciación entre alimentos y los bienes comestibles ligados a la nutrición y a la alimentación, una diferencia, digamos, que se ha hecho bastante fuerte en términos de distinguir qué es lo que realmente es un alimento y lo que no.
y la discusión sobre un poco todo este tema pues este tipo de comida que llamamos alimento y que realmente no lo es, o que nos hacen llamar alimento. Exigir a los medios de comunicación la adecuada información respecto al tema de la nutrición y la alimentación, y de construir la narrativa neoliberal contraria a la promoción y defensa de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Por ejemplo, la no intervención del Estado, un poco para proteger esos derechos, de ceder esos derechos y de reconocer las distintas soberanías, no hablar solamente de una soberanía de país, sino reconocer también la autonomía de los pueblos, la autonomía de las comunidades para acercarse a realizar realmente la soberanía alimentaria, pues un poco la negación de los espacios de participación, a mirar muy bien cuáles son los espacios de participación y cómo los abrimos, cómo estamos discutiendo o abrimos espacios de participación y de diálogo con las mismas multinacionales que están generando los debates, los grandes debates alimentarios, si así queremos realmente en esta lógica de construir entre todos o de las alianzas público-privadas, sentarnos a discutir el tema alimentado con Coca-Cola, con FEMSA y con las grandes multinacionales. Entonces ahí, digamos, hay una pregunta enorme por quiénes construimos esta política, hacia dónde la construimos. Finalmente tenemos una pequeña frase que es como la conclusión global que salió de la mesa, y es que la construcción histórica de la soberanía, las autonomías alimentarias y el derecho humano a la alimentación y la nutrición adecuada es la oportunidad de conectar mentes y corazones para entender que el problema del campesinado en este país no es solo rural. Somos todos y todas, desde los alimentos que consumimos cotidianamente, la capacidad organizativa para controlar la distribución y su protección, la protección de la tierra, las semillas y el agua, cómo se deconstruyen las razones estructurales del conflicto armado en Colombia, inscritas en el hambre y el control territorial. Es en últimas una posibilidad concreta para la construcción de la paz. Buenas tardes a todas y todos. Entonces, fui el moderador de la mesa número 5, Derecho a un ambiente sano, seguro, limpio y saludable, que abordaba el artículo 18 de la declaración. La discusión en torno a la discusión que se dio en la mesa tuvo como eje central un punto, y es cuál es el papel del Estado frente al tema ambiental. La compañera Joana Herrera, quien fue quien nos acompañó en esta discusión, colocaba como un ejercicio de ejemplificar cuál era ese rol que estaba cumpliendo el Estado, y decía, es como un rol esquizofrénico. Es decir, mientras que por un lado está hablando de conservación, por el otro está dándole todas las garantías para que las multinacionales, los grandes dueños de tierra, los acumuladores de capital, logren sus objetivos. Entonces, la gran conclusión de la mesa fue, no es algo esquizofrénico, porque el esquizofrénico en cierta medida omite responsabilidades, y realmente esto es algo intencional, que obedece a políticas internacionales, a un modelo de desarrollo que lo que pretende es cercenar derechos, que ahorita los estamos prácticamente reconociendo apenas, o bueno, que nos lo están reconociendo, pero que llevamos lucha histórica por ello. En ese orden de ideas, me salté una cosita. La mesa estuvo conformada por participantes de 10 departamentos y una compañera a nivel internacional. Eso por un lado. Otro elemento que de alguna forma se dejó como fuerza en la mesa es que existe un marco normativo y jurídico para el despojo. Es decir, existe un marco normativo jurídico que garantiza a las multinacionales, a las empresas, a los grandes terratenientes cómo acumular la tierra, cómo desarrollar sus proyectos, mientras que al campesino se le deja un rol excluido, mínimo y casi que imposibilitado en la idea de la participación. Pero más allá de eso, cuando se habla de la política ambiental, en ciertos momentos de alguna forma se reconoce a las comunidades étnicas como comunidades colectivas en las cuales tiene posibilidad de decisión y participación, pero el campesino es un actor más como cualquier otro. En cierta medida, esta declaración da una posibilidad de hablar o da un escenario para discutir que nosotros también somos unas comunidades colectivas que tenemos que definir
y decidir sobre nuestros territorios, y nos debe garantizar este derecho. Esto fue como, digamos que esa fue como la línea gruesa en la cual se movió la discusión de la mesa. De alguna forma también se manifestó la situación que se está viviendo, no solo en las, digamos que en las zonas donde los proyectos extractivos o los está dando la gran acumulación de tierra, sino que también en las zonas de protección ambiental, en donde hay campesinos que habitan allí y que el Estado, bajo la idea de la conservación, en estos momentos también los están desalojando, desplazando, y pues sencillamente ya se cierra la posibilidad de habitar estos territorios. Finalmente, otro elemento que se puso como eje central en la discusión, ahorita hablo de las conclusiones en sí, esto es como el marco general de lo que se iba hablando y mencionando, es que en este derecho en el derecho al ambiente sano, seguro, limpio y saludable, no solo es un tema de tierras, que eso es un eje transversal que se dio en la discusión, esto es una lucha y una disputa también por el agua. Es decir, aquí aparecen como dos elementos transversales: la tierra, todo lo que se realiza con ella, pero también el agua, porque prácticamente es con ella que se potencia la tierra, es con ella es ella también la que se habita, y es ella también la que nos da la vida. Ahora sí, como conclusiones, bueno, quiero hacer una salvedad. Las conclusiones tienen el eje y el énfasis de ser aportes a la declaración, que era como lo que nos habían manifestado como intencionalidad de las mesas. Esa fue la lectura que hicimos, aunque en la relatoría hay muchos más elementos. Entonces, respecto a la declaración, 3 puntos. Primero, importantísimo que se deje claro que las organizaciones campesinas que hoy participamos en este evento, reconocemos la declaración de los derechos de los campesinos y le exigimos al Estado colombiano que la reconozca. Eso es un elemento transversal que debe estar muy claro en esta declaración. Segundo, que el Estado la reconozca, pero además que convoquemos a las diferentes organizaciones campesinas que no están acá, por X o Y razón, a que se sumen a esta lucha. Segundo punto, que se convoque a la movilización permanente para que esta declaración sea reconocida, y un escenario posible de movilización va a ser el 25 de abril. Es decir, debe ser una línea transversal de lucha y de acción. Y tercero, que fue algo que hicimos también ayer, y es exigirle al gobierno nacional que se respete el derecho a la vida de los líderes campesinos y líderes sociales que están matando, que están asesinando, que somos nosotros, que nos están hostigando y que nos están persiguiendo, que nos están estigmatizando. Respecto a las conclusiones, ya específicamente en el derecho a un ambiente sano, seguro, limpio y saludable, digamos que salieron como tres elementos. El primero, también lo colocamos como en ese orden, como si fuera declaración, ¿no? Entonces, exigimos que en la política ambiental sea explícito el reconocimiento del campesinado como un sujeto activo en la conservación y protección del medio ambiente, protección ambiental, como un actor que históricamente ha construido formas de habitar y de organización socioterritorial que le aporta a los ecosistemas y a la mitigación del cambio climático. O sea, eso es clarísimo. O sea, nosotros ahorita no es que recién aparecimos. O sea, esto es una lucha de hace muchos años. Ahorita lo que necesitamos es que nos reconozcan nuestros derechos y que nos reconozcan nuestras formas de habitar nuestros territorios. Segundo, en la política ambiental, claro está. Segundo, manifestar que las sociedades campesinas tienen una relación de codependencia e interrelación con la tierra y el agua, que marcan su identidad y posicionan sus prácticas de resistencia al modelo de desarrollo que privatiza la naturaleza y le asigna un valor como bien mercantil. Y aquí hay ejemplos créditos: fracking, hidroeléctricas, minería a gran escala, monocultivos, privatización del agua.
es decir, la privatización de la gestión comunitaria del agua, que muchos de ustedes la viven con los acueductos comunitarios y los planes departamentales de agua. Tercero, es imperativo una revisión a profundidad sobre la gestión ambiental del país que opera de manera desigual para el campesinado. Disculpen, me comí una parte del punto anterior. Tal vínculo implica que las sociedades campesinas han coexistido en los ecosistemas de especial protección, por lo que no deben ser excluidos o desplazados de áreas como parques, reservas forestales, playones, sabanas y otros espacios considerados bandidos reservados. Aquí es que dejar también claro, o sea, hay campesinos que están habitando históricamente en estos territorios y han sabido coexistir. El problema no es que estén ahí y ni que lo intenten comparar con los impactos o el daño que generan las transnacionales o otros proyectos extractivistas o los monocultivos. Es que se reconozca que ahí hay una forma de habitar y que se debe permitir y que no se debe desplazar. Y la tercera es imperativo una revisión a profundidad sobre la gestión ambiental del país que opera de manera desigual para el campesinado. Prueba de ello es el concepto de impacto ambiental y compensaciones o mitigación del daño causado por diversos modelos de ocupación del espacio. Son las sociedades campesinas las que reciben los pasivos ambientales, contaminación por mercurio, sedimentación, plásticos y otros conjuntos de residuos tóxicos que ponen en riesgo la pervivencia de las comunidades y sus entornos naturales. Conclusión, ¿qué quiere decir esto? Que todo el tiempo se le está diciendo es que el campesino casi que contamina igual a una transnacional. Pues no es así. No nos coloquen en los mismos niveles porque nuestras formas de producción, reconocidas a nivel internacional, prácticamente aportan al enfriamiento del planeta Tierra. No nos pueden colocar en los mismos niveles. Y eso es lo que llevamos como avanzada en la relatoría. Muchas gracias. Buenas tardes. A nosotros nos correspondió la moderación de la identidad campesina, artículo 25 en la Declaración de las Naciones Unidas. En esta mesa, una mesa diversificada de costumbres, de colores y sabores, dijo alguien por ahí. La mesa estuvo conformada por la participación de los compañeros del Departamento del Valle, el Cauca, Boyacá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, Santander, Meta, y la organización de Pensuagro, Astracaba, Ansor. Si queda alguna, me hace la mano. Y Tolima. Y la relatoría, la compañera Daisy, y el suscrito que le habla. Pero de antemano vamos a hacer la relatoría, a leer la relatoría en dos partes, en dos momentos, y la compañera nos va a colaborar en el principio y a mí me correspondía la idea fuerza del debate. Bueno, nosotros la relatoría identificamos 4 ideas fuerza, de las cuales pues las va a desarrollar aquí el compañero, pero principalmente, además de las ideas fuerza, nosotros sacamos unos puntos muy claros, y es frente a este derecho que pueden hacer las organizaciones que están vinculadas, y sobre todo, digamos, qué salió como fruto de esta discusión del foro. Principalmente desde las actividades cotidianas que realiza el campesino en sus organizaciones. Ejemplo, ellos hablaban cuando se reúnen a hacer asambleas, cuando se reúnen a hacer ECAs, reuniones. Es ahí donde se tiene que empezar a educar a los niños, niñas, jóvenes de las organizaciones en la identidad campesina. Entonces, digamos que esa es como una acción muy puntual que deben empezar a hacer las organizaciones para dar cumplimiento a este derecho de identidad campesina. Otro es desde la construcción del plan de vida, que se haga en conjunto con toda la familia y la comunidad, y desde allí construir las necesidades de educación. Esto, digamos, porque uno de los principales incisos que hablan en el artículo habla sobre todo de la educación, pero sobre todo desde la parte productiva. Otro tema puntual que deben hacer las organizaciones es la educación en identidad campesina. Debe ser compromiso desde los campesinos.
y no desde la academia. O sea, si bien la academia debe aportar, pero como principal debe ser un compromiso desde los campesinos y no dejarlo en manos de la academia ni otras instituciones externas al medio rural. Los campesinos deben formarse y educarse entre ellos, entendiendo que también tienen saberes técnicos muy importantes. Otro, en todos los ámbitos en los que tenga participación o incidencia los campesinos, ejemplo, construcción de planes de desarrollo, proyectos, planes, diálogos y cualquier ámbito en el que participen deben tener base de dos cosas. Primero, la declaración de los derechos de los campesinos y segundo, esa identidad campesina. O sea, en cualquier ámbito en el que se desarrollen en sus comunidades deben tener como base estas dos ideas. Los campesinos y campesinas deben cambiar la lógica del mensaje que se le transmite a sus hijos. Por ejemplo, una de las cosas que dijimos ahí fue: estudia para que no se quede aquí. Entonces, digamos que a partir de ese cambio en lo que se le transmite a los hijos es donde empiezan las mismas organizaciones a empezar a educar y a formar a los hijos, hijas y jóvenes en la dignificación del campesino y en su ser como identidad campesina. Aquí también salió y que se hace una propuesta desde la sociedad civil campesina hacia la academia sobre las necesidades de educación. O sea, que no sea la academia quien pone en qué se debe educar al campesino, sino es el campesino quien le debe decir a la academia cuáles son sus necesidades de educación. Las organizaciones deben establecer una estrategia de comunicación y difusión de los derechos de los campesinos. Principalmente rescatamos radio, cartilla y televisión. Fortalecer la economía solidaria dentro de sus organizaciones. Las organizaciones deben gestionar ante las instituciones los espacios y recursos requeridos para desarrollar los foros regionales donde se desarrolle el concepto de identidad campesina. Y ya, digamos, en los foros regionales ya les voy a hablar aquí mi compañero, que es una de las ideas fuerza de este debate. Pero principalmente, digamos que en lo que les acabo de decir, se reúnen como en 9 actividades claves que deben hacer las organizaciones para empezar a desarrollar este derecho a la identidad campesina. Bueno, en cuanto a los foros, creo que es una lucha que se ha ganado sobre el derecho de los campesinos en la resolución 1718 del 30 de noviembre de 2017, la creación de grupos de asuntos campesinos desde el Ministerio del Interior, que el compañero del Cauca nos comparte. En ese orden de ideas está la propuesta tendiente al desarrollo de la identidad campesina. Se deben ejecutar los foros, 8 foros regionales de identidad campesina, donde se construya conjuntamente de los campesinos, la academia y las organizaciones sociales las características del campesinado de cada región, con sus particularidades, el concepto del campesino y de los campesinos, construir los procesos de formación y educación campesina, ya que hasta el momento quien ha identificado que es el ser campesino ha sido la academia, las entidades nacionales e internacionales u otras organizaciones, pero no ha partido desde el campesinado en general. En estos foros debe tener incidencia toda la familia, la metodología se debe usar a niños, niñas y jóvenes y adultos. Segundo, se identifica que la declaración se queda corta frente al derecho a la identidad campesina, ya que se enfoca principalmente en la educación o formación desde su ámbito productivo. No reconoce al campesino desde su identidad como un ser que produce con la naturaleza y su entorno, no solo desde lo productivo y el uso de la tierra para tal fin. Tercero, la educación y formación campesina debe partir desde los campesinos de educación, no solo desde la academia, educación que dignifique al campesinado y se vincule a toda su familia para poder preservar y conservar lo que es ser campesino. Se debe crear una educación diferencial para los hijos de los campesinos. Hablábamos también en esta mesa, cuarto, fortalecer y desarrollar el concepto de territorio, ya que a partir de este se genera una identidad campesina.
Hablábamos también en esta mesa de cómo llevar la universidad al campo para que los jóvenes no pierdan esa identidad del carácter, del concepto del campesinado, de la juventud nacional de este. Y lo otro es, también se habla de cómo proyectarnos a la implementación de esta declaración. O sea, no solamente quedarnos con la declaración de Naciones Unidas, sino cómo defender ante las instituciones o organizaciones este escenario que es tan importante para nosotros. Eso sería. Yo creo que de rescatar principalmente y bueno, reiterar digamos que frente a esta declaración, frente al ser campesino, la declaración como tal en los cuatro puntos que toma en la declaración, pues no, digamos que no se vincula todo lo que tiene que ver con la identidad campesina, principalmente se queda como en la educación, pero y era un poco la discusión que generaban todos, y es que el ser campesino y esa identidad campesina va mucho más allá de solo la educación, y además que se enfoca la educación también en lo productivo. Digamos que eso es algo que generó como mucha discusión en la mesa. Y también pues que en el momento los campesinos, o sea, el ser campesino y ese no está partiendo desde ellos mismos, sino desde lo que están imponiendo otros entes.